¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 8:05. Partimos nuestra revisión de cada mañana. Estos son nuestros titulares y los temas que van a marcar las próximas horas en nuestro país en materia económica, fundamentalmente. Vamos a comenzar con los detalles del fast track legislativo que han acordado entre el gobierno y las dos mesas del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, para poder avanzar en una serie de proyectos del ámbito económico que son muy relevantes. Tienen que ver, por ejemplo, con el proyecto de cumplimiento tributario que está contenido dentro del pacto fiscal, con la creación de un Consejo de Políticas Públicas que está enmarcado también en el acuerdo que busca generar condiciones más favorables al crecimiento y a la reactivación económica, el proyecto de permisología, entre otros. Bien interesante este acuerdo que se ha alcanzado porque compromete voluntades, por supuesto, del oficialismo y de la oposición, porque pone sobre la mesa también temas que están pendientes hace un buen rato para mejorar en términos de productividad y actividad económica, pero que ya levanta algunas dudas, sobre todo de los gremios empresariales. En una nota les contaremos sobre las reacciones que hubo tras este acuerdo. Y por otro lado, también vamos a conversar sobre otro tema que va a marcar el día de hoy. Se vota en la sala de la Cámara y en el Senado la ley corta de ISAPRES. La semana pasada se llegó a este acuerdo, finalmente, para poder destrabar este proyecto de ley que había estado en discusión durante tanto rato y que ha generado mucha controversia también. Y hoy día probablemente la tensión se mantenga porque todavía no está tan claro el panorama de los votos. Ha habido críticas del oficialismo y de la oposición al acuerdo que se alcanzó en la comisión mixta. Y hay muchos parlamentarios oficialistas incluso que han dicho que van a votar en contra de este proyecto. La incertidumbre pareciera va a mantenerse hasta bien entrada la tarde, cuando ya comience este proceso de votación a las 4 de la tarde, convocado en el Senado, luego en la Cámara de Diputados. Les contamos más también en unos minutos. Y una encuesta realizada por Deloitte en conjunto con CADEM muestra y le pone número también a la relación que tienen los empresarios con el gobierno. Después de semanas que han estado marcadas por declaraciones bien tensas, recordemos el ambiente con el que se realizó la ENADE de 2024, por ejemplo, y que se han ido reflotando además esas tensiones con algunas declaraciones, particularmente del presidente Boric la semana pasada. Bueno, esta encuesta ratifica de alguna manera cierta desconfianza que hay entre ambas partes. Fíjense que de acuerdo a este sondeo, el 90% de los encuestados que son ejecutivos de grandes empresas dice que el gobierno del presidente Boric tiene un sesgo antiempresas. Pero los mismos ejecutivos que forman parte del sector privado también reconocen que hay un 56% de empresarios en Chile que tienen un prejuicio contra el actual gobierno. Lo más interesante es que la ciudadanía también ve esa misma percepción. El 42% cree que el presidente tiene una mala relación con los grandes empresarios y un 38% con los gremios. Datos que también recoge este sondeo bien interesante que hoy día trae publicado el diario Financiero. Y por último, revisamos también los datos del día. Estos son los números que marcan el inicio de las transacciones de la bolsa a nivel internacional. Primero en Europa, números negativos en torno al 0,2% las caídas en el índice ponderado del Eurostoxx, mientras que en Asia más temprano el Hang Seng subió 0,8%, el Nikkei por otra parte está cayendo. Donde hay resultados bien positivos es en el mercado de commodities. Veamos números también del mercado local que interesan fundamentalmente en el mercado chileno. Entre ellos el precio del cobre, por ejemplo, está subiendo a esta hora de la mañana más de 1%, $4.71 la libra. Ojo con el dólar, que la semana pasada cerró a la baja, cayó a 925 pesos. Con estos números del cobre es probable que la presión sobre el tipo de cambio siga subiendo, fortaleciendo al peso chileno. El IPSA, por otra parte, cerró en 6.640 pesos la semana pasada y la UF para hoy tiene un valor de 37.330 pesos. Bien, y nos vamos de inmediato a la entrevista del día de hoy, 8:09, para hablarles de un evento que se va a desarrollar esta semana acá en Santiago, que es muy importante porque consolida a una industria que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Estamos hablando de la industria de las fintech, que ha crecido de manera bien sostenida y que se refleja precisamente en el interés que despierta el evento que se va a desarrollar esta semana, el Chile Fintech Forum 2024. Nos acompaña aquí en el estudio el presidente de Fintech Chile, José Gabriel Carrasco. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes hoy día para hablar justamente de algo que nos tiene muy entusiasmados, que es el Chile Fintech Forum. Claro que sí. Es el reflejo finalmente del crecimiento que ha tenido esta industria, que ha crecido de manera bien notable en la última década, José Gabriel.
Cuéntanos en qué consiste primero este evento. Absolutamente. De hecho, en el evento, donde van a asistir más de 3.000 personas, hay más de 40 expositores, desde el ministro Marcel hasta la presidenta de la CMF, vienen gerentes generales de bancos, gerentes generales de distintas fintechs. En este evento vamos a hablar de principalmente dos cosas. Lo primero, el marco regulatorio, que hoy día tenemos una ley fintech que está en discusión, que estamos avanzando, que estamos muy expectantes, muy contentos por lo que está sucediendo con la ley. Y segundo, acerca de la innovación y la competencia. Sabemos que el futuro requiere innovación, requiere competencia. Sabemos que la competencia es buena para las personas. Y en esa medida vamos a hablar desde inteligencia artificial hasta lo que están haciendo distintos medios de pago, lo que está sucediendo en Chile, que la verdad es un punto de atención no solo para Chile, sino para Latinoamérica y el mundo en general. Pasan cosas acá. Estamos hablando de esta industria que combina la tecnología, ¿no?, con el mundo financiero y que ha generado una disrupción bien importante en la industria en distintos ámbitos. ¿Cuánto ha crecido este sector? Pongámosle número a esto, José Gabriel. Absolutamente. Nosotros venimos con tasas de crecimiento casi de 1/3 de empresas por año. En este momento tenemos 300 fintech en Chile. 300 fintech que están, muchas de ellas, más de la mitad, en etapas de expansión internacional, que nacieron en Chile y están en posición de irse a otros países. Que una industria crezca 1/3 cada año significa que estamos duplicando el tamaño de la industria cada 3 años, y eso es muy notable. Más notable aún es que la mitad de ellas hoy día están consolidándose en Chile y están yéndose a otros países para llevar estos productos y servicios para ayudar a las personas en toda Latinoamérica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fintech? ¿De qué tipo de empresas? Para poner ejemplos bien concretos a nuestra Hablamos audiencia. de todo un poco. Hablamos de empresas que mueven bitcoins, que ayudan a las personas para poder comprar bitcoins. Empresas que ayudan incluso a hacer las declaraciones de impuestos para las utilidades que tienes con las bitcoins. Medios de pago. Medios de tarjetas de prepago. Hoy día están más de la mitad de la población con las tarjetas de pago, lo cual es un gran avance en Chile. Hablamos de pasarelas de pago. Cuando uno va a un e-commerce y paga en una página web, esa pasarela de pago muy probablemente sea una fintech. Hoy en día abarcamos desde bitcoins hasta pasarelas, inversiones, préstamos a empresas. Hoy día, un momento en que está sumamente contraído los créditos comerciales, los créditos a las empresas, la fintech, muchas de ellas factoring, muchas otras tienen modelos súper interesantes donde ayudan a las compañías. Hoy día están dando un salto importante. Y son al final empresas con las que nos relacionamos día a día probablemente. En algunos casos, conscientemente, cuando entramos a una aplicación e invertimos, pero en otros no desconocemos el rol que tienen, por ejemplo, los medios de pago. Absolutamente. De hecho, muchas personas no saben que está detrás de una fintech. Las pasarelas de pago hacen un rol espectacular. Hoy día se mueven a través, por ejemplo, de una empresa, que no es decir el nombre, se mueve más del 0,25% del PIB a través de esta empresa. Y no solo esa, hay muchas otras. De hecho, cuando yo recién les decía que la mitad de la población en Chile hoy día ya tiene una tarjeta de prepago, esas tarjetas de prepago hoy día dan inclusión financiera, educación financiera, ayudan a las personas a poder hacer pagos por Internet. Pagos que antiguamente tú no podías hacer, o si tenías que hacer, pagabas $1 un poquito más inflado. Hoy día tienes la opción de entrar en un mercado donde puedes pagar un precio justo por productos. Y eso te lo ofrece la competencia y la innovación que traen justamente la fintech. Bueno, sobre eso te iba a preguntar, ¿qué beneficios ha traído el desarrollo de esta fintech y de esta industria a los consumidores finalmente, al público en general que se vincula con el mercado financiero? Bueno, muchísimo. Desde tener acceso a productos más rápidos y más simples. Hoy día, como ya sabemos, más del 80% de la población en Chile tiene un celular con un plan de datos. Muchos de ellos se meten a Facebook todo el día, y hoy día podemos decir que 1/3 de la población ha adquirido un producto financiero tecnológico. Eso hace años era imposible. Las fintech están logrando eso. Porque antes tenía que pasar por la banca tradicional, tenías que ir a una sucursal, tenías que hacer fila, tenías que sacar tickets, etc. Hoy día puedes acceder a productos de forma expedita. Hoy día puedes acceder a productos con mejores precios. Esos precios te los dan justamente estas fintech, estas financieras tecnológicas, que básicamente lo que hacen es poner a disposición de las personas y de las empresas, porque un rol clave de la fintech es ayudar a las empresas también. Muchos emprendedores que antiguamente no tenían acceso a productos crediticios, hoy día tienen acceso. José Gabriel, ¿y por qué es importante la inclusión? Uno lo da por sentado, pero es bueno explicitar el tema. Absolutamente, de hecho me encanta el punto. Inclusión para nosotros es dar acceso, hacer que las empresas y personas tengan acceso a productos. Hoy día, por primera vez en la historia, las personas podemos tener menos asimetrías de mercado. Hoy día las personas accedemos a más productos que antes no sabíamos siquiera que existían. Hoy día sabemos que existen, y eso nos permite acceder a mejores productos, mejores tasas de interés. Nos permite acceder a productos que nos dan apertura para comprar. Por ejemplo, traer cosas del extranjero a un precio menor, por ejemplo, que permitan producir mejor en una empresa, o sencillamente poder acceder a mejores precios. El acceso, la inclusión financiera, es un motor, es un vehículo para las sociedades. Y es algo muy concreto, además. Súper concreto para las personas, tan simple como una tarjeta, como acceder a un seguro, como acceder a un crédito. Hacer una transferencia a menor costo.
Absolutamente. Sí. Estábamos acostumbrados a pagar por cada transferencia. Hoy día hay muchísimas fintech que te ofrecen a costo cero las transferencias bancarias. Sí. Y no solo eso, la inclusión financiera ayuda para que lleguemos mejor a fin de mes. Cuando tú tienes acceso a productos que te ayudan a organizar tus finanzas, que te dan recomendaciones financieras, productos que te permiten pagar a un menor costo en un e-commerce, esos productos lo que hacen es que ayudan al bolsillo de las personas. Sí. Y el bolsillo de las personas finalmente se traduce en un mejor bienestar social. Por lo tanto, las fintech no solo ayudan en parte financiera, sino tienen un impacto derechamente en mejorar el bienestar social de las personas en Chile. De todas maneras. José Gabriel, hay un tema bien relevante. Tú decías que dentro de los expositores o los asistentes a este foro está en la banca también, pero en un comienzo se veía como un antagonista del mundo fintech, ¿no? O sea, las fintech vienen, irrumpen en este mercado frente al sistema bancario porque les traía mucha competencia, etcétera, y se veía más bien tensiones que colaboración. ¿Eso cambió? Me encanta el punto. Absolutamente no es que haya cambiado, va evolucionando, porque finalmente bancos, financieras tecnológicas, retail financieros, todos tenemos que trabajar por un propósito que tú ya lo dijiste, inclusión y educación financiera, ayudar a las personas a llegar mejor a fin de mes. Y todos los bancos que se sumen a este propósito son nuestros aliados. Todos los que trabajemos para esto somos nuestros aliados. Y muchos bancos han mostrado grandes pasos en esta línea. Por supuesto, nosotros llegamos a romper contra los incumbentes, llegamos a hacer un cambio. Esos cambios sucedieron en el pasado en Chile, por ejemplo, cuando fue la portabilidad de los celulares. ¿No te acuerdas? Que lo que hizo fue que los precios bajaran, mejorar el servicio. Lo mismo estamos haciendo en la fintech. Estamos logrando que los precios bajen, estamos logrando que se democraticen muchos productos. Y esa democratización suma a los bancos. Hoy día queremos trabajar con los bancos, queremos trabajar con retail financiero. Hay más colaboración hoy día. Absolutamente, mucho más que antes. Pero por supuesto, siempre nosotros queremos generar ese espacio de desafío, ese espacio en que no estemos cómodos. Porque a la medida que estamos cómodos, el que es perjudicado son las personas. Nosotros llegamos a romper ese mercado y queremos que las personas reciban el bienestar que merecen. Mencionabas también que estará el ministro Marcel, va a estar la presidenta de la CMF, o sea, hay actores públicos que han seguido este debate y han participado activamente en su desarrollo también. De hecho, se promulga la ley FinTech que le da un marco regulatorio nuevo al sector y era algo que ustedes habían demandado por mucho tiempo para poder empujar esta industria con un rayado de cancha bien claro. ¿Cuán importante ha sido esa ley, por ejemplo, José Gabriel? Absolutamente. Lo primero es que una ley de estas características da certezas. Nosotros, que somos un país que requerimos inversión, necesitamos mostrarle al mundo que tenemos certezas para que la inversión venga para acá, para que desarrollemos estos ecosistemas que ya ampliamente hemos hablado. La ley FinTech justamente ayuda en dar cierta regulación que va a permitir, por ejemplo, que exista un sistema de finanzas abierto. Tenemos hoy día un proceso en que se está construyendo la regulación secundaria junto a la CMF, que está haciendo, a nuestro juicio, un excelente trabajo, escuchando a la industria, escuchando las experiencias internacionales y tratando de plasmar en una regulación que ayude a las personas a poder acceder a mejores productos, valga la redundancia, porque hemos hablado mucho de esto, pero finalmente es lo más importante. Claro. Que estas regulaciones se traduzcan en mejores productos para las personas. Tenemos a un ministro Marcel que participó desde sus vías pasadas en esta ley. Cuando nosotros queríamos lanzarla fue un duro camino que tuvimos, pero lo que nos gusta de la ley FinTech es que es una ley apolítica, es una ley que pasó con casi el 100% de la Cámara de Diputados, en el Senado, es una ley que nosotros hablamos que es desde Piñera a Marcel porque pasó por todos los tintes políticos y como todos compartimos el propósito de esta ley, es una ley que esperamos que realmente cumpla su ciclo y próximamente ya esté con una regulación secundaria que ayuda a dar certezas y seguir avanzando. Claro, para que siga creciendo este sector. Mañana y el miércoles, Chile Sí, Fintech 14 y 15 de mayo en Espacio Riesgo, chilefintechforum.cl, más de 40 expositores, y más de 3.000 asistentes, así que estamos muy contentos con esto. Gracias por haber venido al estudio, José Gabriel. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa, 8:18, volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:20 minutos, y les contábamos al comienzo de nuestro programa que el viernes se desarrolló una importante reunión entre el gobierno y las presidencias, las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado para conformar el llamado Fast Track legislativo en materia económica. Es muy relevante este acuerdo porque va a darle celeridad a una serie de tramitaciones, no solo aquellas que están contenidos en el pacto fiscal, sino también otros proyectos que son muy relevantes, como aquel que busca reformar el sistema de permisos, por ejemplo. Asunto clave para destrabar inversiones en nuestro país. De todas maneras, desde el sector privado ya tienen su mirada respecto a lo que esto podría significar. Natalia Muñoz nos cuenta. Ha habido acuerdo en la necesidad de dar una señal importante al país de prioridad, de urgencia, que se refiere al impulso del crecimiento como
el progreso social y la responsabilidad fiscal. Es el acuerdo al que llegó el gobierno con el legislativo, un fast track económico que no sería tan fácil. Desde ya se anticipa un complejo panorama en propuestas que no son muy bien recibidas por los gremios. Esta sobrecarga de fast track no le hace bien a la política pública, ya que es importante que ciertos debates se den con calma y por ende con rigor técnico que merecen. Para nuestro sector, en este momento, la prioridad es que el gobierno se concentre en el tema de la seguridad, porque, como hemos dicho, el crecimiento económico necesita de la seguridad. Insistimos en la necesidad de avanzar con urgencia y decisión en aquellas materias en las que ya existe acuerdo y nos ponemos a disposición, como siempre, para colaborar en todo lo que podamos desde el sector privado. Vía rápida en materia de seguridad que, según el Congreso, se puede legislar en paralelo. Algunas que se identifican más bien en el ámbito económico tienen directa relación también en el ámbito de la seguridad pública. Por lo tanto, es perfectamente posible que tramitemos en simultáneo. Ahora son 21 proyectos de ley contenidos en el pacto fiscal o en otras agendas de productividad y crecimiento. El gobierno busca que se aprueben antes del 1 de octubre, fecha en que se comienza a discutir la ley de presupuestos, lo que tampoco se ve auspicioso según parlamentarios. Creo que el plazo que se ha propuesto el mes de octubre es un poco arriesgado. Trataremos de poder avanzar en la discusión lo más que podamos, pero creo que es razonable pensar también en que no podemos hacer en 5 meses lo que no se ha hecho en un poquito más de 2 años. Tener listos estos 21 proyectos antes de la discusión de presupuesto yo lo encuentro muy difícil. El gobierno en sus 2 años no ha logrado sacar adelante la agenda. Yo insisto, el gobierno debería focalizarse en las medidas más concretas y menos ambiciosas, ser un poco más cauteloso. Hoy día no tenemos mayoría en el Parlamento. Por consiguiente, el fast track va a tener que adecuarse a esa relación y correlación de fuerzas que hay en el Congreso. El clima de confrontación en el Parlamento dificultaría el avance de estas propuestas. Además, se suma otro factor, las elecciones. También que tener un acto de realismo. Y aquí lo que ha faltado es un trabajo prelegislativo. Se quiere alcanzar un mes antes de las elecciones. Y ya hemos escuchado la opinión de quien es la candidata presidencial Evelyn Matei, que ya ha dicho públicamente que ella no está dispuesta, ni tampoco su grupo económico, a generar nuevos impuestos. Eso sí, el proyecto de impuesto a la renta llamado Corazón del Pacto Fiscal no fue incluido en el fast track, anticipando que no cuenta con apoyo desde la oposición. Cada conversación que hemos dado referente al pacto fiscal he sido clara en decir que estamos dispuestos a avanzar en evasión y en elusión. Yo no aprobaré ningún proyecto que genere más impuestos a la ciudadanía. Fast track económico que nos permitirá poner de pie nuevamente la economía en Chile y acelerar la inversión y con esto dar más empleo a chilenos y chilenas es absolutamente necesario. Pero creo que no hay espacio político para un alza de impuestos. Puede ser un deseo del gobierno, pero creo que no están los votos ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. El gobierno ya había adelantado que no ingresaría el aumento a los tributos hasta que se avance el proyecto que lidera la lista del fast track, el de cumplimiento tributario. Iniciativa con foco en evasión y elusión que busca recaudar 1,5% del PIB para financiar en mayor medida el aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal. Efectivamente, todos los permisos que hoy están entrampados, sáquenlos de forma rápida. Y el resto, nosotros vamos a ver en el Congreso. Si los proyectos son buenos para Chile, obviamente que los vamos a aprobar. Si vienen malos, los vamos a tratar de corregir. Y si son re malos, los vamos a rechazar. Además, dentro de la lista está el llamado proyecto de permisos de inversión, también el que crea un consejo de infraestructura, proyectos de transparencia e integridad en municipios y 2 nuevas iniciativas que se ingresarán próximamente, con foco en reclamos de ilegalidad y la creación de una agencia para el desarrollo. 21 iniciativas que una vez que se despache la ley corta de ISAPRES, quedaría más espacio en el Congreso para abordarlas. 8:25. Vamos a otro tema. Esta semana conocimos reacciones bien relevantes respecto al caso de colusión que se denunció hace muy poco en el sector de los gases industriales. Pues bien, esto también se vincula con el nuevo marco normativo que rige para las empresas, que tiene que ver con la Ley de Delitos Económicos. De estos temas vamos a conversar a esta hora con Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida.
Hola, muy bien, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Susana, más allá de ir al caso en específico que se ha denunciado en esta semana y que involucra a dos grandes empresas, multinacionales de hecho, en el sector de gases industriales, es interesante ver lo que está ocurriendo también con el marco normativo y cómo ha ido cambiando las exigencias hacia las compañías. En términos generales, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que te llama más la atención del caso denunciado recientemente en contra de Indura y del INTE? Bueno, yo creo que lo que llama la atención es lo que nos llama la atención a todos, después de tantos casos que efectivamente sigue ocurriendo. Y yo creo que acá tenemos que entender que no por hacer más leyes, recordemos que el año 2016 la Fiscalía Nacional Económica incluso cambió la legislación respecto a libre competencia y la endureció. Antes del 2016 solamente eran sanciones administrativas, después del 2016 incluso son sanciones de cárcel para los involucrados. Sí. Para tratar de que esto no sea como una especie de juego económico, de decir, bueno, si es que la conducta me dura tantos años y la multa máxima es tanto, entonces lo meto dentro de mi flujo de caja. Al poner sanciones penales y la pena de cárcel ya son penas más disuasivas. Pero vemos que a pesar de eso y a pesar de ese cambio del 2016, incluso en la ley de la Fiscalía Nacional Económica, a pesar de eso estos casos siguen ocurriendo. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener conciencia como ciudadanía es que estos casos siempre van a ocurrir. ¿Y por qué? Porque las empresas no son edificios de ladrillo, las empresas las componen personas y esas personas muchas veces autojustifican sus acciones. Y es que vemos, este es un caso que todavía se está investigando, pero si se llega a comprobar en el fondo todo lo que ha salido que es cierto, hay incluso muchas frases que es como, este es un pacto de caballeros, un acuerdo de no agresión, no se habla de delito ni de crimen, en el fondo es como llevándolo como por el lado de, bueno, no nos queda otra, actuemos bien. Sí, y ese es un punto bien interesante, el lenguaje que ocupan los involucrados y los ejecutivos cuando hablan aquí de un estado de paz y amor entre las empresas o este acuerdo de caballeros, refleja de alguna manera una cierta normalización de una conducta que es un delito efectivamente. Pero llama la atención que después de muchos casos y muchos que se han hecho públicos con efectos muy relevantes de la ciudadanía, todavía persista en algunos ejecutivos este ánimo. Es que yo creo, y sin ser psicóloga, por si acaso, pero muchas veces cuando ocurren estas acciones, efectivamente están en estas áreas como grises, a veces más allá de que los ejecutivos tal vez se sepan la ley de libre competencia, incluso el INDE se está escudando mucho en que ellos tenían un programa de compliance, que habían sido capacitados en qué temas no se podían hacer. Pero en el fondo, como que yo creo que el cerebro humano trata de llevarlo a la parte como más blanda y autojustificar las acciones de alguna forma. Si es que vemos las respuestas de Indura, sobre todo, que son los que están diciendo que el delito no ocurrió, en el fondo se están defendiendo diciendo que ellos no participaron. En el fondo es como que tratan de bajar la gravedad del asunto, por así decirlo, e incluso hasta decir que estaban haciendo bien, porque como era la pandemia tenían que salir adelante como empresa. Y otro tema muy importante también son los incentivos, y por eso que estaba diciendo que las empresas están compuestas por seres humanos, cuando todos los incentivos de las empresas están puestos por el número final, por cuánto vendí, por cuánta participación de mercado tengo, cuánto crecí, cuánto bajé los precios con los proveedores. Muchas veces también las personas se terminan comportando distinto y terminan viendo solamente como esa zanahoria al final del camino, en vez de evaluar el cómo se están haciendo negocios y en vez de evaluar el proceso, efectivamente, cómo estamos llegando a esos resultados. Y ahí quizás hay un problema de incentivo respecto a los comportamientos dentro de las mismas empresas. Podría haber, efectivamente, incluso ellos mismos decían en la parte de la delación compensable o la misma Fiscalía Nacional Económica que efectivamente los incentivos están puestos solos en el resultado. Y creo que acá es un desafío para todas las empresas. O sea, nosotros desde pequeñitos estamos acostumbrados a que nos evalúen el resultado final. Desde cómo te fue en la prueba, qué nota te sacaste, cómo lo hiciste, a qué universidad entraste. O sea, todo se va evaluando como por ese resultado final. Y después y en las empresas pasa generalmente lo mismo, porque es la forma que tenemos que medir. Está bueno el tema de los incentivos, pero es súper importante, y hoy día son temas que en Estados Unidos se están hablando firmemente respecto a cómo se mide el proceso y cómo un buen programa de compliance, que más allá que tener controles, procedimientos, como este rayado de cancha en el fondo de donde se desenvuelve la empresa, cómo eso también se incluye en los incentivos de los ejecutivos, cómo no medimos solamente el resultado, el qué, sino cómo empezamos a medir el cómo. Y eso no es tan difícil, es poder medir que se cumplan los mismos procesos.
Claro. Si es que nos vamos a algo concreto, por ejemplo, de este mismo caso, o sea, partiendo por la relación con competidores, partiendo por las políticas de fijación de precios, o sea, si es que se comprueba que es verdad lo que se contaba acá, en algunas propuestas para no adjudicárselas, iban como en un precio muy alto y en otras empresas iban con el precio que correspondía. Entonces, ahí mismo hay muchos también cómplices pasivos, por así decirlo, que tal vez que trabajaban en estas mismas áreas que pueden haber dicho, no entiendo, hay algo acá que no me calza, claro. ¿Por qué tanta disparidad de precios entre propuestas? O sea, tanta inconsistencia entre uno y otro. Ahora, Susana, hablábamos al comienzo, también mencionábamos este nuevo rayado de cancha que supone la ley de delitos económicos que entró en vigencia recientemente en nuestro país. ¿Qué supone eso para las empresas desde el punto de vista de los estándares internos, de cómo tienen que prepararse para ese nuevo escenario? La verdad es que la mayoría de los delitos que se incluyen en esta ley eran delitos que ya existían. Incluso en el caso de la libre competencia se incluye entregar información falsa, por ejemplo, a la Fiscalía Nacional Económica, o entregar información falsa en una delación compensada, y también se incluye el delito de colusión para las personas naturales. Esos delitos ya existían. O sea, la ley de delitos económicos no es que inventa la rueda respecto a los delitos. El cambio que hace la ley de delitos económicos es que todos estos delitos les aumenta las penas en el fondo, claro. Un sistema de días multas, ya no es lo que hablábamos antes, como de poder meterlo en una especie de fórmula de evaluación de proyectos o de valor presente, a ver si me conviene o no me conviene, dependiendo cuánto me descubran. Y el otro tema que es instalar estas penas ya de cárcel, en el fondo penas más penales. Pero la ley de libre competencia ya las tenía, o sea, la ley de libre competencia ya te hablaba de 3 años a 10 años de pena efectiva, 3 años y un día. No soy abogada, también lo aprovecho de decir acá, pero efectivamente respecto a la cárcel, o sea, esas penas disuasivas para el delito de colusión también ya estaban. Pero ¿qué es lo que supone y qué es lo que trajo esta ley de delitos económicos? Trajo el tema del compliance, porque esta ley también, al escalar los delitos a la responsabilidad penal de la empresa, no solamente a la responsabilidad de las personas, y la mayoría de los delitos, dejo eso sí en aclaración, que el delito de colusión no entra a la responsabilidad de la empresa, pero es decir, las empresas son responsables por delitos que cometan sus empleados, lo que termina haciendo es incentivar a que las empresas tengan modelos de compliance, es decir, que hagan lo posible por prevenir. En el fondo, y estas leyes, en el fondo, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas existe en Chile desde el 2010, o fines del 2009, solamente que tenía ciertos delitos, ahora se incluyen casi todos los delitos, pero lo que incentivan estas leyes es decir, empresas, ustedes hagan todo lo posible por prevenir. ¿Por qué? Porque no se pueden poner las manos al fuego por todos los trabajadores. Entonces, si usted como empresa me demuestra que tenía controles, por ejemplo, de salida de cajas para evitar que se pague un soborno, por ejemplo, que tenía controles de rendiciones, que tenía controles de relacionamiento con funcionarios públicos, con los proveedores, o sea, que efectivamente tenía este rayado de cancha del cual estábamos hablando, usted como empresa se va a poder defender, en el fondo va a poder decir, ojo, yo estaba haciendo todo lo posible por prevenir, y incluso va a poder ir contra la persona que se saltó el control. Y eso significa... Porque le va a decir, oiga... Y eso significa evidentemente mayores exigencias internas, ¿no? Generar nuevas estructuras también dentro de la empresa para dar cumplimiento a esas responsabilidades. Susana, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día acá en Agenda Económica. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Chao. 8:35, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En minutos ya partimos Noticias Express junto a Frecia Sultan. Que tengan un buen día.